El segundo pasajero de una bicicleta. Este caso tuvo lugar aproximadamente hace 14 años en una población ubicada cerca de Texcoco, Estado de México. Darío Sandoval, un joven de 25 años de edad, se dirigía a su casa a bordo de su bicicleta por un camino vecinal, cercano al fraccionamiento oeste de Chapingo. Era tarde, estaba anocheciendo y el camino de tierra, circundado por milpas, se encontraba desolado, pues a esa hora la mayoría de los campesinos ya se encontraban en casa, conviviendo con sus familias. Darío cuenta que iba pedaleando despreocupadamente cuando de pronto, al pasar por un viejo puente de cemento, sintió como si alguien se posara en el asiento trasero de su bicicleta y le agarrara la cintura con sus brazos. El joven sintió como un escalofrío le recorría toda la espalda, pues percibía perfectamente el aliento de su pasajero en la nuca. No pude, o más bien no quise voltear a ver quién o qué era, pues el miedo se apoderó de mí, comentó Darío. Aquello me tenía fuertemente agarrado de mi cintura, como si temiera caerse. Recuerdo que seguí pedaleando con todas mis fuerzas, sintiendo cómo aquel ente respiraba mi espalda y me sujetaba. El aterrador paseo de Darío se prolongó durante más de 1 kilómetro, hasta que el joven comenzó a proferir toda clase de insultos hacia su fantasmal pasajero. No me pude contener más. Al principio solo recé y me encomendé a la Virgencita de Guadalupe, pero después, al darme cuenta de que aquello no me soltaba, decidí insultarlo. Al parecer, la desesperada salida de Darío dio resultado, ya que al escuchar las palabras altisonantes, el ente desapareció, tan misteriosamente como había llegado. Cuando el muchacho sintió que el peso de su carga se aligeraba, comenzó a pedalear aún más fuerte, hasta que finalmente llegó a su casa. Su ropa quedó impregnada con un olor nauseabundo. Su madre y hermanos se estremecieron al ver la mortal palidez del muchacho, quien con palabras entrecortadas narró su horrible experiencia. No obstante, la pesadilla no terminó ahí. Al quitarse la ropa, el muchacho descubrió que ésta se encontraba impregnada con un olor nauseabundo. Parecía como si hubiera traído un perro muerto cargando sobre mí, narró Darío. Mi madre lavó la ropa con varios detergentes. La puso a remojar en agua con cloro y el olor no se fue. De hecho, pareció que se acentuó aún más con la lavada. Finalmente no me quedó otro camino que quemarla. El chico comentó que tuvieron que pasar más de 4 años para que se atreviera a circular de nuevo por aquel desolado paraje, donde tuvo su espectral encuentro. Elena, la que bailaba con los difuntos. Esta leyenda no tiene nada que ver con el Santo Oficio. Es una que cuentan los abuelos, cerca del Cerro de la Silla en Monterrey. Pocas personas la saben, pero ha llegado a mis oídos por la anciana vecina de un amigo que tuve a bien conocer hace ya muchos años. Cuenta la leyenda que Elena era una mujer de una hermosura sin par. Los hombres del pueblo aspiraban a casarse con ella, pero la joven parecía no sentir especial predilección por ninguno de sus enamorados. De hecho, lo único que ella deseaba era dedicarse a la vida religiosa. Pero debía esperar a que sus padres juntaran cierta cantidad de dinero para que ella pudiera ingresar en un convento de la capital. Eran inútiles todos los regalos, ruegos, serenatas, detalles e invitaciones que los hombres solteros del pueblo gastaban en ella, pues parecía no prestar interés en nada, excepto en lo tocante a su grupo de catecismo y las misas de cada domingo. Para ella el único sueño era poder entrar por fin al convento y dedicar su vida a la gloria del Señor. Lamentablemente, uno de aquellos hombres que la pretendía comenzó a tener un sentimiento de odio por ella. Con el paso de los días se convirtió en rencor y se decidió tenerla en contra de su voluntad. Pero la muchacha nunca caminaba sola por las calles del pueblo, pues siempre iba acompañada de 2 de sus hermanos, que la cuidaban y veían por ella.
Pensó y pensó aquel hombre en la forma de llevar a cabo sus maléficos planes, pues nunca permitiría que una mujer se burlara de su orgullo. Quiso la mala suerte que un día se topara con una bruja que hacía pócimas de amor. El hombre por fin pudo acercarse a ella. Las hierbas y los menjurjes, los hechizos pronunciados, habían dado el efecto deseado, y en muy poco tiempo la mujer fue suya. No fue necesario casarse con ella. Por el efecto de las brujerías, la muchacha había sentido repentinamente un enamoramiento falso, una pasión desbordada por aquel hombre que no hacía más que burlarse de ella y tratarla mal para compensar todo lo que él había sufrido por ella antes de comenzar a odiarla. Un día, el hombre se fue del pueblo sin avisarle, y así, de un momento a otro, Elena andaba como un fantasma dentro de su casa. Su familia empezó a preocuparse, pues comenzó a adelgazar. No quería salir de su casa y solo lloraba y lloraba por aquel mal hombre que la había utilizado como un objeto del que se había cansado y había optado por abandonar. Los padres se enteraron de que jamás podría ingresar al convento, pues ya no era pura, y la echaron de su casa cruelmente, sin que ella se hubiera repuesto siquiera de su enfermedad. Anduvo vagando la pobrecita por el pueblo, sin saber dónde guarecerse de la noche y de la gente que la miraba burlona. Fue a parar a un enorme zaguán de madera muy viejo, donde una anciana le invitó a entrar para pasar la noche. Le dio algo de cenar y comenzaron a hablar. De repente, la anciana sorprendida le dijo que ella había sido contratada por aquel hombre para enamorarla. Elena no entendía nada. Lejos había estado de imaginar que se encontraba en la casa de la misma bruja que había lanzado el hechizo que la había hecho tan infeliz. Se quedó a vivir con aquella mujer, y con el pasar del tiempo le aprendió el oficio. Casi nunca salía de la casa por temor a que la vieran sus conocidos. Solo de noche iba por los mandados que la bruja le asignaba, pero casi todos ellos eran cerca del campo o en el cementerio. Ahí fue donde Elena aprendió a desenterrar los restos humanos y a sacar provecho de los mejores huesos. Incluso mientras más fresco fuera el cuerpo, mayor poder tendría para las pócimas y hechizos. Aunque al principio era bastante desagradable, pero con el tiempo se hizo una experta. Si alguien hubiera pasado por el cementerio a esas horas de la madrugada y hubiera visto a Elena trabajando, la habría encontrado cubierta de sangre, con la mirada un poco perdida bailando entre los cuerpos. Se contaba que una mujer loca salía a saciarse de los difuntos, les arrancaba los ojos y danzaba con sus miembros a la luz de la luna. Esta historia llegó a todo el pueblo, pero solo alguno que otro valiente se atrevía a espiar de lejos al monstruo que hacía tales aberraciones, protegida por la oscuridad de la noche. La mente de Elena enloqueció. La historia se guardó por mucho tiempo, hasta que aquella anciana de mirada extraña me lo contó. Minerva Rodríguez. El cirquero que no volvió. Ernesto Parra Flores. Sinaloa es cuna de uno de los circos más grandes de América, el Circo Atay de Hermanos, pero también han surgido otros circos modestos y algunas carpas con espectáculos de excelentes cómicos, mimos, y quienes convierten su facultad de hipnotizador en una atracción muy socorrida entre el pueblo, sobre todo entre niños y jóvenes que se prestan a cooperar con ese atractivo de la carpa. En los años 90, uno de estos pequeños circos, que suelen durar hasta 2 semanas en un mismo pueblo, anunciando a diario que será el último día de función, llegó a El Fuerte y se estableció en un terreno baldío que hoy ocupa el centro comercial Ley Express, pues el terreno era suficiente para que ahí se instalaran casi todos los espectáculos ambulantes que venían a la ciudad en búsqueda no de fortuna, sino de supervivencia. En este circo, que había venido en otras ocasiones,
venía un artista circense, que hizo amistad con una humilde y amable señora, quien le servía lavándole la ropa. Así pues, el joven que fue a visitar a doña Margarita, a la vez que le llevó algunos cambios para la lavada, ya era de noche, y como tendrían función, no quiso pasar al interior de aquella casona centenaria, y semidestruida por el tiempo, y por el abandono de los herederos que pasaron a peores épocas. Solo la saludó y pidiéndole el favor de siempre, le entregó la ropa en una bolsa negra grande de plástico. Ella le pidió que pasara al día siguiente como a la misma hora para entregársela ya lavada y planchada. Se despidió el joven y se apresuró a bajar la corta callejuela que estaba muy inclinada. Casi al trote fue bajando empujando por la inercia y el apuro de llegar a tiempo al circo. La noche era muy profunda y pocos los ruidos que se escuchaban por el rumbo. El calor hacía sus primeros ensayos y aún las noches nos regalaban varias horas de frescura agradable. A la siguiente noche Raúl subió a paso firme la empinada cuesta. A pesar de la escasa luz que iluminaba apenas los adoquines, pisaba con seguridad, pues ya conocía los tropiezos y los sorteaba fácilmente. Llegó hasta la vieja puerta y tocó suavemente y esperó. Salió una joven como de unos 25 años, que extrañada preguntó: «¿Qué se le ofrece, señor?» «Vengo por mi ropa que le dejé anoche a doña Margarita para que me la lavara», explicó con amabilidad. «¿A doña Margarita?» «Sí, a ella. Se la entregué y me dijo que hoy viniera a recogerla, que ya me la tendría planchada». «Ah, con razón apareció una bolsa con ropa ahí junto a un pilar en el portal del patio. Y no supimos de quién era. Se la di en una bolsa grande, negra. Esa debe de ser. La guardamos por si alguien la buscaba. No supimos cómo llegó aquí». «Se le ha de haber olvidado a doña Margarita. ¿Qué es ella de usted?» «Ella... mi mamá». «Pues entonces dígale que mañana vengo por esa ropa por la noche. Le recuerda para que no se le olvide. Es que para mañana sí la voy a necesitar, por favor». La joven Susana quería decir algo, pero no lograba emitir ninguna palabra, hasta que se sobrepuso y le preguntó a Raúl: «¿Y dice que anoche usted le entregó la ropa a mi mamá aquí mismo?» «Así fue, señorita. ¿Tiene alguna duda? Por cierto, que cuando le entregué la bolsa noté que su rostro estaba algo borroso. Sería por la oscuridad, ¿no cree usted?» «No, señor, no era eso. Espéreme». Susana entró a la casa y regresó pronto trayendo la bolsa con la ropa. Se la entregó a Raúl diciéndole con voz entrecortada y sollozando: «Tome su ropa y no vuelva. Mi madre falleció hace 2 años. Perdónela y que Dios lo proteja a usted». Raúl casi le arrebató la bolsa y como alma endemoniada bajó la calle a grandes zancadas queriendo volar. En pocos momentos llegó a la carpa iluminada por múltiples foquitos eléctricos de colores. Se dirigió a su casa rodante donde enmudecido pasó el resto de la noche sin presentar su número en el espectáculo y sin escuchar, mucho menos responder a tantas preguntas de sus compañeros. El circo se fue. Jamás volvió Raúl cuando la carpa llegaba al lugar. Solo Susana sigue recordando aquella historia que a muy pocas amistades se las ha contado, pues teme que vuelva a repetirse con otras personas. Ella dice que no tendría miedo si la viera algún día, que hasta platicaría con ella, porque la quería mucho. A fin de cuentas, era su madre.